Aquel día llegué 5 minutos antes. La sala de la notaría olía a madera barnizada y perfume caro. Todo estaba dispuesto con una precisión que rozaba lo teatral: carpetas alineadas, vasos de agua templada, sillas de respaldo recto. Me senté al fondo como si no quisiera estorbar, o como si ya supiera sin saberlo que aquello no era un lugar para mí. Renata fue la primera en tomar la palabra, incluso antes de que don Ordóñez, el notario, abriera la carpeta que tenía delante. Llevaba un traje azul petróleo perfectamente entallado y su voz sonó clara, segura, como quien se sabe con el control absoluto. Por voluntad expresa de Anselmo, dijo mi suegra, no figura en ninguna parte del testamento. Lo dijo así sin mirarme, como quien anuncia la fecha de una reunión o una baja administrativa. Darío, mi hijo, estaba a su lado. No me dirigió la mirada, no dijo nada. Se limitó a ajustar la corbata mientras apretaba los labios. Nadie reaccionó. Algunos bajaron la vista, otros fingieron revisar los documentos delante de ellos. Yo sentí el peso del aire en los pulmones, como si me hubieran vaciado sin tocarme. Ni una palabra, ni una explicación, ni siquiera una cortesía. Solo ese golpe seco y definitivo: excluida. Don Ordóñez, con el rostro impasible, comenzó a leer el documento. Cada párrafo sonaba como una campana lejana. Acciones, propiedades, cuentas, inversiones, todo perfectamente detallado. Pero cuando llegó al apartado que debería mencionar mi nombre, hizo una breve pausa. Nadie se movió. En ese instante soltó una leve risa. No fue escandalosa ni burlona. Fue como un suspiro con intención, una carcajada apenas contenida, pero suficiente para hacer que todos levantaran la cabeza. Renata frunció el ceño, fingió no darle importancia y volvió a enderezar sus papeles. El notario, sin explicar nada, siguió leyendo, pero la risa se quedó suspendida en la sala como un eco incómodo que nadie sabía cómo interpretar. Yo me mantuve en silencio. Ni una palabra, solo la certeza profunda y punzante de que algo no encajaba. Y esa risa no era gratuita. Horas después, aún escuchaba su eco mientras descolgaba del perchero el abrigo que usé para el funeral al que nunca me invitaron. No sé qué fue peor: no haber estado en el funeral de Anselmo, o haberme enterado del mismo a través de una esquela digital enviada por WhatsApp, sin siquiera una palabra directa de mi hijo. Recibí la imagen la noche anterior sin saludo ni explicación, como si fuera una factura o el folleto de una promoción bancaria. Ceremonia privada, decía. Fecha, hora y nada más. Me senté en el borde de la cama y leí el mensaje 3 veces. Intenté convencerme de que había algún error, que quizás me habían confundido con otra persona, pero no, era yo. La viuda, la que no había sido invitada a despedirse del hombre con quien compartió 43 años, 3 mudanzas, 2 hijas perdidas y una vida que en silencio había sostenido pieza por pieza. Al día siguiente no salí de casa. Cerré todas las ventanas. Encendí una vela en la cocina. Me vestí con el traje negro que había preparado para la ocasión, aunque nadie fuera a verme. Y me senté. Solo me senté. Esperé durante horas que alguien tocara la puerta, que alguien preguntara si necesitaba algo, si quería acompañar el duelo. Nadie lo hizo. Fue una semana después, mientras organizaba una caja con viejas carpetas de fotos familiares, que encontré lo que no sabía que estaba buscando. Era una imagen impresa, tomada por un vecino fotógrafo que solía enviarnos copias de eventos del barrio. En la imagen, Darío y Renata salían de una notaría del centro. Ella llevaba una carpeta azul brillante en la mano. Él sonreía, pero la sonrisa era tensa, forzada. La fecha escrita al dorso me heló 3 semanas antes de que Anselmo muriera. Me quedé mirando la foto largo rato, con los dedos apretando el borde, como si pudiera extraer alguna confesión del papel. No entendía aún qué significaba, pero en mi pecho empezó a crecer una certeza sorda, como una semilla mal enterrada. Guardé la imagen entre las páginas de un libro que Anselmo nunca terminó de leer y me prometí a mí misma que iba a averiguar por qué él no había sido quien firmara el final de nuestra historia.
La llamada del abogado Ordóñez llegó una mañana gris, de esas en las que parece que el sol también duda de salir. Me pidió que pasara por su despacho con discreción sin avisar a nadie. Su tono era más pausado que de costumbre, casi cálido, como si intentara amortiguar lo que fuera a decirme. Entré a la notaría con el corazón inquieto. Me recibió sin rodeos, me ofreció asiento y tras un silencio breve, colocó un sobre grueso frente a mí. Mi nombre escrito a mano con la caligrafía inconfundible de Anselmo. Lo reconocí de inmediato. Las letras firmes sin adornos. Me temblaron las manos. Me lo entregó su esposo unos días antes de fallecer, dijo Ordóñez. Con instrucciones estrictas abrirlo solo si la lectura oficial del testamento le resultaba injusta. No dije nada. Solo asentí y rompí con cuidado el sello. Dentro había varios folios ordenados con firmas membretes y un encabezado claro. Testamento personal de Anselmo Brines. Borrador. Fechado 18 de febrero. Era 2 meses antes de su muerte. Leí con lentitud sin perder detalle. Cada línea hablaba de mí, de mi lugar como heredera universal, del reconocimiento a mi apoyo incondicional de cómo había sido el pilar de su vida. No había ni rastro de exclusión, ni condiciones, ni delegación de poderes en terceros. Al final, entre los documentos, encontré una nota manuscrita en un pequeño papel doblado. Si algo cambia, recuerda lo que hablamos, no dejes que te borren. Me llevé la mano al pecho. Aquella frase no era solo una advertencia. Era una confesión velada. Anselmo sabía, o al menos sospechaba. Y aún así no pudo o no quiso detener lo que se avecinaba. Cerré el sobre con cuidado como si aún pudiera proteger algo en su interior. Miré al abogado que me observaba en silencio sin apuro. Necesito entender por qué este testamento no fue presentado, le dije. Ordóñez no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia un archivador y sacó un segundo documento. Sus dedos lo acariciaron unos segundos antes de tendérmelo con suavidad. Quizás esto pueda darle algunas respuestas. Me llevé los 2 documentos a casa. Los coloqué sobre la mesa del comedor uno junto al otro y encendí la lámpara de pie como si fuera a coser una herida abierta. Me tomó varias horas repasar cada línea, cada fecha, cada firma. El borrador que Anselmo había dejado conmigo no solo me incluía, me reconocía con gratitud y cariño, con palabras que aún dolían de tan vivas. En cambio, el testamento oficial leído por Ordóñez me borraba por completo, como si yo nunca hubiera existido. Pero lo que más me llamó la atención no fue el contenido, sino las firmas. En el documento leído públicamente aparecían 2 testigos, nuevos nombres que no reconocía y cuya caligrafía parecía forzada, casi mecánica. Era una diferencia sustancial con respecto al primer documento, donde figuraban Teo y una antigua secretaria de Anselmo, ambos bien conocidos por la familia. Al día siguiente, me presenté en una notaría distinta lejos del centro. Pedí una verificación simple de identidad de los firmantes. Me atendió una joven notaria meticulosa que tardó menos de 20 minutos en volver con la respuesta. Los nombres de los testigos no existían en el Registro Notarial Nacional. No estaban dados de alta como profesionales ni como particulares autorizados. No había rastro de ellos en ninguna parte. Sentí un vértigo frío. No era una simple sospecha. Aquello era una alteración deliberada, un fraude. Regresé a casa con las copias verificadas. Imprimí duplicados, los plastifiqué y los guardé en una carpeta azul como la que vi en manos de Renata en aquella foto maldita. La etiqueté con mi propia letra Defensa. Coloqué la carpeta en el fondo de mi armario entre antiguos álbumes y cartas que no me atrevía a releer. Por primera vez en semanas sentí que no estaba completamente sola. Tenía algo en que apoyarme. Me preparé una infusión de manzanilla. El silencio de la casa pesaba menos esa noche. Mañana buscaría a Teo. Él fue testigo del testamento original. Tal vez también había guardado algo. Quedamos en vernos en una cafetería discreta, una de esas que aún huelen a periódico viejo y café recién molido. Darío llegó con retraso con la bufanda mal puesta y el teléfono en la mano como si buscara una excusa para no hablarme. Se sentó frente a mí
y pidió un cortado sin mirarme a los ojos. Yo no quise perder tiempo. Extendí una hoja doblada en dos, una de las copias verificadas con las firmas falsas. ¿Reconoces estos nombres? Él leyó en silencio. Noté cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa. La taza temblaba apenas. No respondió de inmediato, pero su expresión cambió. Se cerró como una puerta vieja que se niega a abrir de nuevo. No sé de qué me hablas, mamá, murmuró. No me mientas. Ya lo confirmé. Los testigos del testamento oficial no existen. Esto no es solo una omisión, Darío. Es una falsificación. Y tú firmaste. Fue entonces cuando bajó la vista. Tardó varios segundos en hablar. Sus hombros se hundieron como si algo lo hubiera vencido de golpe. Renata tenía problemas, muchas deudas, un negocio que salió mal. Nos iban a embargar el piso. Mamá era eso o quedarnos en la calle. Ella dijo que todo estaba bajo control, que solo era un ajuste. Yo no sabía que te iba a borrar por completo. Las palabras me atravesaron con una mezcla brutal de pena y rabia. No supe cuál pesaba más. Lo miré como si fuera un extraño. Yo te crié sola, Darío. Durante los primeros 15 años de tu vida, Anselmo apenas estuvo. Y nunca me quejé. ¿Y tú me pagas vendiendo tu firma, tu silencio? Él agachó la cabeza. No respondió. El cortado quedó frío entre sus manos. Me levanté sin prisa. No hice escena. Solo recogí mi bolso y le dediqué una última mirada antes de salir. La decepción me cubría como una manta mojada. Esa noche de vuelta en casa saqué la carpeta azul del armario. Ya no se trataba solo de demostrar un fraude. Se trataba de no dejar que me robaran la verdad de toda una vida. El desván siempre había sido un lugar polvoriento, lleno de cajas cerradas con cinta vieja y olor a madera dormida. Nunca me gustó subir allí, pero esa tarde sentí que debía hacerlo. No buscaba nada concreto. Solo necesitaba estar cerca de lo que alguna vez fue nuestro. Encontré una caja marcada con el nombre de Anselmo en un lateral escrito con su letra redonda y firme. Dentro, junto a un reloj de bolsillo y algunas cartas sin abrir, había un cuaderno de cuero gastado. Lo abrí con delicadeza, sintiendo que estaba deshojando algo más que papel. Anselmo no era de escribir diarios, pero allí estaban sus pensamientos plasmados en párrafos cortos, a veces con fechas, otras simplemente con silencios entre líneas. Me detuve en una página que llevaba la fecha del 2 de abril. La tinta estaba aún nítida, como si la hubiera escrito ayer. Renata insiste en que simplifiquemos todo. Me incomoda, pero no quiero generar conflicto. Estrella preguntaría lo que yo temo. Leí esa línea una y otra vez. No era solo una frase suelta, era una confesión sutil. Anselmo sentía que algo no estaba bien, pero no supo o no quiso enfrentarlo. Y lo sabía. Sabía que yo lo habría notado, que habría hecho las preguntas que él evitaba. Pasé varias páginas con el corazón acelerado hasta encontrar otra entrada que me hizo detener la respiración. Dejé una copia sellada a Teo, por si acaso. Volví a cerrar el cuaderno con ambas manos. Teo Aramburu, su socio durante más de 20 años, amigo íntimo, antes de que Renata entrara en nuestras vidas con sus trajes entallados y sus palabras medidas. No lo había visto desde el entierro. Bajé del desván, abrazando el cuaderno contra el pecho. Tenía el sobre con el testamento borrador, las pruebas de la manipulación, y ahora esto, palabras escritas de puño y letra por Anselmo, y un nombre que brillaba como un faro entre la niebla. Tal vez Teo aún conservara esa copia. Y si era así, ya no sería mi palabra contra la suya. Sería Anselmo hablando desde donde no podían silenciarlo. Encontré el número de Teo en una vieja libreta de teléfonos que aún conservaba en la cocina, entre recetas que ya nadie cocinaba y listas de compras con letra de Anselmo. Dudé en marcar. Habían pasado años desde nuestra última conversación, pero el cuaderno de Anselmo no me dejaba otra opción. Estrella, respondió Teo con un tono sorprendentemente sereno, casi como si esperara mi llamada desde hace tiempo. Sabía que tarde o temprano me llamarías. Nos citamos esa misma tarde en su despacho, un lugar modesto pero pulcro, lleno de carpetas numeradas y diplomas enmarcados. Al verme me abrazó con ternura.
Sus ojos, sin embargo, escondían un peso viejo, una culpa sin nombre. Lo tengo, dijo sin rodeos. Me lo entregó Anselmo 3 días antes de morir. Me pidió que lo guardara bajo llave y que solo te lo diera a ti, si algún día sentías que te habían arrancado lo que era tuyo. Sacó una caja de seguridad y con manos temblorosas extrajo un sobre marrón con el sello intacto. Lo abrimos juntos. Dentro estaba el testamento original con fecha, firmas legales y una cláusula clara que me protegía como heredera universal. Pero había más. Un apéndice también firmado por Anselmo explicaba que bajo ninguna circunstancia se debía delegar la gestión de los bienes a Renata Vives. Lo decía con todas sus letras. No considero que tenga la estabilidad emocional ni el juicio financiero para manejar la herencia familiar. La claridad de esa frase me cortó la respiración. Anselmo no solo me protegía, me defendía incluso más allá de su vida. Le di las gracias a Teo con una mezcla de alivio y tristeza. Me prometió testificar si era necesario y me entregó copias notarizadas de todo. Al salir el aire me pareció más ligero. Esa noche llamé a don Ordóñez. Su secretaria me dio cita urgente para la mañana siguiente. Iba a entregarle la prueba definitiva. El momento de quedarme en silencio había terminado. Llegué al despacho de don Ordóñez con los documentos en la mano, como quien lleva a un testigo dormido demasiado tiempo. Él me recibió con ese gesto profesional que no dejaba entrever nada, pero al ver el contenido del sobre, al leer la cláusula, con la letra clara de Anselmo, su rostro cambió. No dijo una palabra, solo asintió con gravedad. 2 días después presentó la documentación al juzgado. Yo no estuve presente cuando el juez abrió el expediente, pero me contaron que tras leer los primeros párrafos, ordenó suspender de inmediato la validez del testamento anterior. Potenciales indicios de falsedad documental, dijo. También dictó el congelamiento de todos los bienes involucrados. Nadie podía tocar ni un solo euro hasta que se aclarara todo. El mismo día, se citó a declarar al personal de la notaría, donde se había registrado el testamento fraudulento. La mayoría negó conocer a Renata, pero una joven asistente visiblemente nerviosa soltó lo que parecía haber estado quemándole la conciencia desde hacía tiempo. Yo vi a la señora Renata usando un sello antiguo que ya no estaba autorizado. Lo trajo ella. Y firmó algo sin que el notario estuviera presente. La sala quedó en silencio. El juez tomó nota y ordenó peritajes adicionales. En ese instante, sentí que por fin se abría una grieta en la fachada de perfección que Renata había construido. Las noticias no tardaron en filtrarse. Un abogado amigo de la familia me llamó esa misma noche para decirme que algunos acreedores de Renata habían comenzado a agitarse. Si se demostraba que había cometido fraude, perdería todo. Y quizás no solo eso. Quizás también enfrentaría cargos penales. Me senté en mi cocina con la radio encendida de fondo y los papeles frente a mí. No celebré. No podía. Pero por primera vez en semanas dormí con la ventana abierta. A la mañana siguiente, alguien tocó a mi puerta. Al abrirla me encontré con Darío pálido, con los ojos rojos. No traía palabras, solo un sobre arrugado entre las manos. Reconocí el sonido de sus pasos antes de que llamara a la puerta. Durante años, Darío fue el único que entraba en casa sin tocar directo a la cocina, directo a mis brazos. Pero esta vez golpeó con suavidad como si temiera que abrirle significara algo más que el simple gesto de girar el pomo. Estaba demacrado. No llevaba traje ni corbata, apenas una sudadera arrugada y un sobre en la mano. Lo invité a pasar sin decir palabra. Se sentó frente a mí en la mesa, donde tantas veces habíamos compartido sopa caliente y silencios dulces. Ese día, sin embargo, solo hubo una pausa larga, densa, antes de que se atreviera a hablar. Mamá, no sabía todo lo que ella había hecho. Te juro que no lo sabía así. Solo pensé que estaba protegiéndome. Firmé sin mirar, sin preguntar. Me dejé llevar. Levantó la vista y por un segundo vi al niño que yo crié, al que curaba las rodillas con betadine y le ponía una manta cuando se dormía en el sofá. Renata me dijo que era temporal, que tú lo sabías, que todo estaba hablado. Y yo te fallé.
Te dejé sola. Lo sé. Yo no lloré. No por orgullo. Simplemente no me quedaban lágrimas. Le observé largo rato como si tratara de ver no solo a mi hijo, sino al hombre que había decidido ser. Tú decides, le dije por fin. Si aún quieres ser parte de lo que tu padre construyó, tendrás que demostrar que no solo llevas su apellido, tendrás que merecerlo. Darío asintió en silencio. Luego, como si ese gesto sellara algo que no podía decir en voz alta, dejó el sobre la mesa. Al abrirlo, encontré una declaración firmada, redactada por su propio abogado, en la que reconocía públicamente su implicación y detallaba la participación de Renata. No lo abracé. No todavía, pero le serví café, como antes, como siempre. Esa tarde el teléfono sonó. Era don Ordóñez. Teníamos fecha para la nueva lectura judicial del testamento. El día en que entré de nuevo al juzgado, no temblaban mis manos. Esta vez no era la viuda ignorada, ni la madre traicionada, ni la sombra que los demás empujaban fuera del encuadre familiar. Era yo, entera, con la cabeza en alto. El juez tardó lo que tardan los jueces en leer dictámenes. El salón estaba casi vacío. Solo Darío sentado 2 filas detrás de mí y el abogado Ordóñez a mi derecha. Renata no se presentó, o tal vez no se atrevió. Su abogado sí. Y cuando la sentencia fue clara, el testamento original de Anselmo era válido, el otro inválido por falsificación y falta de legalidad en sus testigos, ni siquiera levantó la vista. El juez dictó que Renata quedaba inhabilitada para gestionar cualquier bien que perteneciera a la herencia. Se le abrió una causa penal, y yo oficialmente era la heredera universal. No sentí júbilo, sentí justicia. Podría haberme quedado con todo, podría haber vendido los inmuebles, disfrutado de una vida de lujo. Pero no era eso lo que Anselmo y yo soñamos en las tardes en que, sentados frente al mar, hablábamos de hacer algo que durara más que nosotros. Así que creé un fondo. Lo nombré Semillas de Horizonte. Financia becas para jóvenes sin recursos. Darío fue el primero en donar parte de su herencia legítima. No lo hizo para redimirse. Lo hizo porque entendió. Hoy camino por los pasillos del despacho de nuestra fundación. Las paredes tienen fotos de estudiantes sonriendo, de niños con libros y abuelos que enseñan oficios. Sobre una estantería, en un archivador discreto, guardo una copia del testamento original, la firmada por Anselmo, con calma, en vida, con amor. Está bajo mi nombre, entre otras carpetas. Ya no soy un pie de página en la historia escrita por otros. Soy la autora de lo que viene. Y no necesito gritarlo, porque la verdad, cuando es firme, sabe mantenerse en pie sola.